Buenas tardes y bienvenidos a la 12ª Feria del Libro de Manizales. El tema de esta edición de la feria es Lecturas para la Nueva Colombia, ya que este año será un espacio que nos llevará a desarrollar una mirada crítica y objetiva ante los acontecimientos históricos como los que vivimos ahora. Hoy tendremos una conversación titulada Narrativas para un país en caos. Tiene la palabra para iniciar la actividad. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias también a la Feria del Libro de Manizales, que siempre nos acoge con mucha gratitud. Hoy vamos a tener un conversatorio con diferentes escritores de narrativa. Ya el miércoles conversamos un poco con poetas, ayer conversamos con dramaturgos y ahora es el turno para los escritores de cuento y novela. Me gustaría mucho comenzar con Mauricio Palomo. Él es escritor de Bogotá. Acabamos de presentar su novela, su libro de cuentos Destechados, perdón. Me gustaría mucho, Mauro, que nos hablaras un poco de tu escritura, de tu forma de narrar esa ciudad que habitas, esa ciudad que muchas veces nos hiere, pero que también es donde habitamos y a la que pertenecemos. Cuéntanos un poco de tu forma de contar historias, de dónde salen ellas. Bueno, buenas tardes. Agradecerle primeramente a la Feria del Libro de Manizales esta invitación, a Fallidos Editores también, que fue la casa que acogió la escritura de un libro de 13 cuentos que se llama Destechados, precisamente un poco trabajando el hilo conductor de la locura que se encierra en muchas de las particularidades en una ciudad o en muchas de las ciudades que nosotros deambulamos. Digamos que el epicentro es Bogotá, sí, pero yo creo que más allá de especificar una urbe, creo que hay un ejercicio de trascendencia que puede llegar a vincularse con otras ciudades también, porque de alguna manera estos tiempos creo que convocan muchos de los elementos que en el libro pues se contienen. Lo que hice fue tratar un poco de particularizar ciertos desteches. Bueno, coloquialmente hablando, el destechado es aquel al que se le corrió la teja, ¿no? El que está llevado como del bulto, el que siempre de alguna manera tiende a vincularse con la locura porque digamos que su entorno circundante lo ha llevado, lo ha acorralado de mala manera hasta llevarlo pues a unos puntos de fuga que no necesariamente pues son los más positivos. Entonces, por este libro deambulan pornoadictos, homosexuales reprimidos, fanáticos de los últimos tiempos, adictos al alcohol, a las drogas, todo lo que tiene que ver con esos puntos de fuga negativos que de alguna manera pues se vinculan con unas sociedades caóticas que son pues las que nos están ahora vinculando. Básicamente, pues lo que trato un poco es de trabajar con la realidad. Siempre he pensado, pues, por formación y por escritura previa, este es mi tercer libro de cuentos, siempre he pensado que todo hecho literario parte de un hecho real. Y lo que hice fue tomar, pues, esas realidades que están allá afuera, que son de alguna manera prototípicas, que tienen unos moldes que están allá afuera y lo que hice fue tratar como de hibridarlas en la ficción y pues sacar un libro que yo creo que da mucha cuenta de lo que está pasando hoy, no solamente a nivel local, distrital, sino también a nivel nacional y yo creería incluso que trasciende fronteras más allá del país. Eh, pues Desechados básicamente es una, ¿cómo decirlo? Es como una visita que va a hacer el lector al diván del psicoanálisis. Yo creo que esta sociedad necesita ya revisarse en todas sus dinámicas, en todos sus hábitos. Y yo creo que no hay un solo cuento que le pueda llegar de pronto. Es decir, no hay, debe haber algún cuento que tiene que tocar al lector que se convoque con Destechados. O sea, no puede encontrar otra manera de vincularse con el libro. Creo que vamos a encontrarnos ahí reflejados de alguna manera. Siento que la literatura también es un espejo de tinta y pues básicamente eso como para iniciar, Juan José. Gracias, Mauro. Ahí en ese mismo orden, dentro de la ciudad, Elber, Elber Coe es un escritor de Pereira, también ha publicado su libro recientemente. Y Elber, quisiera preguntarte por
esa literatura policíaca, esa literatura que tanto te interesa, cómo la ves en Colombia? ¿Cómo ves, cuál sería ese detective que cabría en una sociedad como la nuestra? ¿O desde dónde te gusta a ti escribir y pensar, incluso más allá y fuera de Colombia, para tu narrativa? Bueno, hola Alejandro, un saludo a la gente que nos observa hasta ahora, y agradecimiento a Fallidos por el espacio. Esa pregunta que haces, que tiene como dos aristas, me parece chévere y lamentablemente puedo decepcionar con la respuesta. Y es porque precisamente, finalmente uno puede escribir desde la estética, por lo menos desde la estética eh, conocida de la literatura detectivesca. Nosotros tenemos, digamos, en el imaginario común a los detectives como Sherlock Holmes, los personajes de Raymond Chandler, los de Dashiell Hammett, y digamos que la infraestructura o la cultura de nosotros a duras penas concibe esos detectives de blancos, ¿no? Esos detectives de tipo blanco. Sin embargo, sí hay una literatura negra, sí se puede rastrear una literatura negra en Colombia y sí se puede, sí hay materiales para escribir literatura negra en Colombia. El problema de esa literatura que escribiríamos acá se acerca al hecho de tener que recrear la realidad. ¿Y por qué digo que es un problema, Alejandro? Porque tener que recrear la realidad significa que tenemos que aceptar convivir con la tragedia con la que nos toca todo el tiempo. Es decir, mira, estoy leyendo justamente un libro de Mauricio García, que es Manizaleño. Ese libro que recién se publicó, El país de las emociones tristes. Y en ese libro, el hombre plantea la tesis de que nosotros siempre estamos viviendo a partir de la culturalidad que nos hace sufrir y nuestras emociones están por debajo de lo que debería, de lo normal, de lo que deberíamos tener. Entonces, asimismo, como vivimos una tragedia, también los escritores de alguna forma nos inspiramos. Ahora yo te decía, ¿por qué me parece difícil y decepcionante contestar esta pregunta? Porque yo siempre pienso en términos de universalidad. Difícilmente me circunscribo pues a la región. Intento escribir desde un arquetipo que todo el mundo se pueda identificar. Entonces, por ejemplo, tú ves en La noche de las ventanas abiertas, que si bien hay unas extrapolaciones que decía de unas montañas del Chocó, de una ciudad de Milen del Valle en Estados Unidos, realmente quien está escribiendo es un tipo que vive en Pereira. Entonces, todas esas cosas se combinan para crear más bien o para hablar de detectives o de trucos que en últimas terminan siendo universales. Y precisamente lo digo porque son las lecturas que he tenido, que son Sherlock Holmes, Chesterton, el padre Brown, que son Raymond Chandler, como te dije, Patricia Highsmith. Entonces, más o menos eso es como el matiz de la respuesta. Selber. En ese orden, Wendy, también eres una escritora de cuento que me parece particular en el sentido en donde tus personajes van más allá de la búsqueda de la belleza o, como decía en estos días un amigo que, como decía Mauricio, sobre la locura, hay en ti otro adjetivo que podría, creo, como abarcar muchos de los cuentos. Y es ese donde las mujeres no siempre retratan lo que estamos acostumbrados a pensar de las mujeres. Como que hay algo que está dislocado, pero también se está narrando mucho la cotidianidad de ellos. Cuéntanos un poco de cómo escribes, cómo llegan esas historias, quién es la Mini, por qué es una mujer mala en un cuento, cómo eliges sobre qué narrar. Bueno, buenas tardes Alejandro, buenas tardes a los compañeros que están conmigo hoy y a las personas que nos están acompañando. Bueno, yo soy una escritora de cuentos, ¿sí? La referencia que hace Alejandro a que
las mujeres o mis personajes femeninos en las historias son un poco diferentes. Tiene que ver con la creación, digamos, de cambiar un poco ese marco de que las mujeres siempre tenemos como una manera particular de desenvolvernos, quizá de esa manera cultural que siempre se nos ha como trabajado. Hay personajes en mis relatos que pues a veces son muy chocantes precisamente porque son tan comunes y corrientes que tienen que estar enmarcados en historias de todos los días que le pasan al vecino o le pueden pasar o me pueden pasar a mí o le pueden pasar a cualquiera de ustedes. Y no son unos conflictos magníficos, son conflictos profundos, son conflictos hacia adentro de sí, que quizá en ocasiones son tan sutiles que casi ni se perciben, pero son de gran profundidad. Son como una herida, como una cicatriz. Esa manera como yo abordo a veces la creación de los personajes y la escritura. Las mujeres en mis cuentos son distintas, digámoslo así, pero algunas también son bastante predecibles, tienen las características comunes y corrientes de cualquier tipo de personaje o de persona. De hecho, algunas son bastante bien caracterizadas porque vienen traídas de relatos de realidad. Bueno, hay un cuento en particular de esa antología de cuentos que me publicó Fallidos Editores, que se llama La Mini. El personaje no es una mujer, aunque en él hay una mujer, y es muy importante, es una mujer que traiciona, pero el personaje fundamental en esa obra es un carro, es un Mini Cooper. Y es la pasión, la historia es la pasión de un hombre que es capaz de todo, incluso de negociar su mujer por ese Mini Cooper. Y él amorosamente la llama la Mini. Entonces, la mujer de la historia muere, pues a causa de esa negociación que discurre en una ciudad que podría ser cualquiera de las ciudades en uno de esos momentos también de gran conflicto en que personajes oscuros incurren en la vida común y corriente y se negocian carros, mujeres, fincas, como cualquier persona, como cualquier otro bien. Entonces, esa es como la historia, digamos, central de la Mini, y el personaje es un carro, es un vehículo. Quizá por esa pasión que tienen los hombres por las máquinas, quizá eso. Hay otros personajes que son diferentes. Hace poquito antes de entrar acá me estaba llamando una persona a preguntarme pues por otro personaje a raíz de la presentación que iba a tener y tiene que ver con el personaje de otro cuento que es una historia de una prostituta que narra su vida, se la cuenta a alguien que se la sabía toda, uno de sus clientes, pero para ella fue más que cliente, más que novio, más que compañero, y la narra 16 años después, cuando ya es una mujer vieja, sola y pobre. Sí, no es un personaje que, claro, sí, la literatura recrea muchos personajes en el tema o el oficio de la prostitución, pero pues digamos que yo la intento contar desde cierta manera profunda y dándole al personaje una gran posibilidad de mostrar su ternura aún en ese oficio que se cree tan desalmado en ocasiones. Gracias, bueno. En ese ejercicio de la cotidianidad, Carlos Casares, has escrito un libro de cuentos también desde tu oficio. Me gustaría que nos contaras un poco, en medio de mi inquietud por la cotidianidad, pero qué significa cotidianidad en un país como el nuestro, donde hay tan diversos conflictos, hay tan múltiples aristas y personajes buenos y malos, y que finalmente la policía también que busca el bien, puede hacer el mal, y los ciudadanos que deberíamos juzgar éticamente y vivir, no lo hacemos así. ¿Cómo entiendes la cotidianidad, y desde tu obra, desde tus cuentos, cómo puede reflejarse allí esto? Muchas gracias, Alejandro. Antemano, agradecer también a la Feria de Manizales, a Fallidos Editores, por permitirnos este espacio para dialogar un poco sobre eso que llamamos caos, y pues bueno, deriva de una vez en lo que estás preguntando sobre la cotidianidad.
Primero que todo, debería decir que la cotidianidad es un espacio en construcción y que está pues atravesado por el habitar de todos nosotros. Nosotros como seres humanos estamos construyendo espacios a medida que vivimos, por decirlo así. Construimos espacios alrededor de nosotros, algo que de pronto un antropólogo como Mara Ollén denominaba esa construcción de los no lugares, como habitabilidad de por sí. Y siento que este punto de partida ya nos permite escribir. Si nosotros podemos construir un lugar a la medida que habitamos, ¿por qué no narrarlo? Y allí entra también toda la labor de la ficción y de la narrativa misma para narrar un lugar en específico. En este caso, mi escritura siempre está atravesada o permeada por la intención de hacer mucha ficción. No podemos desligarnos como tal de un contexto social como lo puede ser Colombia, no podemos desligarnos de vivir, pero en muchas ocasiones algunos escritores tornan a llevarlo a la máxima de la ficción. Inclusive Borges lo proponía como tal, como es ficción ante todo, pese a que haya algunos trazos de realidad. Entonces lo que yo quisiera como a través de mi escritura es poder decir, este lugar lo quiero habitar de esta manera y es con palabras, ¿no? Eh, y cómo sentimos que en algunos casos hay una suerte de fantasma rodeándonos y creo que ese fantasma en épocas de caos o en épocas de conflictos sociales va a estar siempre metiendo la cucharada un poco en las narrativas y eso es lo que siento ahora mismo. Siento que el contexto social es una fantasmagoría que va detrás de nosotros y que prácticamente irrumpe en la forma de escribir y es un fantasma del que no nos podemos desligar. Un fantasma que nos obliga prácticamente a narrar lo que vemos, lo que sentimos, pero pues ya está en la labor de cada quien la manera en que lo desea hacer. En mi caso, siento que abogo mucho por la estética a la hora de escribir un cuento, como que pienso las palabras un montón y soy, mi profesión es de periodista, entonces como que a veces uno tiende a dejar los adjetivos, ir al grano, pero creo que mi labor en el cuento es otra cosa, es buscar la palabra correcta, es buscar una acción que se pueda decir de otra manera, algo casi como medio clásico, por decirlo así, porque creo que toda mi literatura o mi lectura literaria está atravesada por clásicos. Y creo que a la manera de la estética uno puede empezar a hablar de ese caos y esa cotidianidad que está alrededor. No sé, se me ocurre algo como Proust cuando empieza a hablar de pronto del caso Dreyfus en todo en busca del tiempo perdido, y esto es un concepto, un contexto político súper fuerte en la Francia del siglo XX, finales del XIX, que está permeando totalmente la literatura de ese entonces. Entonces, siento que pasa lo mismo conmigo. Hay un montón de cosas alrededor que no van a estar totalmente dichas, pero que hacen una presencia como un fantasma. Y eso es el caso, por ejemplo, de un cuento que es el que cierra mi libro, que es un tipo que se monta un taxi, dice un barrio, desafortunadamente y por cosas del azar, porque creo que la cotidianidad está marcada por el azar, termina en un barrio que tiene el mismo nombre, pero que efectivamente no es de la misma calaña, por decirlo así. El tipo lo intentan robar, el taxi en el que iba asesinan al taxista, o sea, como por robarlo, ¿no? Algo como tan cotidiano que puede suceder en cualquier ciudad grande, un robo a un taxi, pero está marcado por ciertas características como lo es el azar, como es el simple hecho de tomar un taxi y equivocarte en un nombre. Entonces son ciertos chispazos que te persiguen como un fantasma y que de alguna manera van a salir en ese punto en el que llamamos cotidianidad. Y en últimas, el caos es eso, el caos es una suerte de orden que tiene sus avatares bien determinados, pero que pueden reaccionar de diferentes maneras en la medida que construimos estos espacios. Entonces, como que en una respuesta muy corta, te diría que el caos de la cotidianidad es lo que nos lleva a escribir porque queremos ordenarla con palabras. Gracias, Carlos. Has mencionado varias veces esa pregunta por el fantasma y por el terror, que es algo que está allí, que muchas veces ni siquiera es sobrenatural. Y justamente tenemos entre nosotros un anfitrión de Manizales, uno de los apellidos mayores, le digo yo para reír, Jeff. Ya estamos próximos a publicar tu segundo libro, que ya es una novela. Publicaste primero La Casa de Basalto. Y en esa estética del fantasma, del terror, estás allí,
arañando un poco esa Manizales gótica. Cuéntanos un poco de tu narrativa, cuéntanos un poco cómo te mezclas y habitas esa ciudad que es tan plural. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias en principio, Alejandro, por la invitación, también a la feria, desde luego, por ofrecer este espacio. Bueno, la pregunta que me compartes es bastante interesante porque sí, seguramente, y de una forma más inconsciente que consciente, pues me he visto quizá muy impregnado por ese carácter un tanto oscuro, gris, atemporal, incluso de la ciudad de Manizales, con esas mareas de neblina, con esa geografía que es muy truculenta, muy llena de pendientes imposibles, esa sensación también como de periferia, de aldea, de microcosmos. Y pues el espacio en mi narrativa siempre ocupa un papel muy central. Y creo que comparte de Manizales esa lobreguez, también ese minimalismo, esa oscuridad que se abre también como escenario en el que se suspende la lógica, por así decirlo, para hacer aparecer lo insólito, para explorar lo que es lo monstruoso, como tú dices, lo fantasmal, lo inexplicable, lo fantástico. Digamos que los espacios, desde luego, ejercen pues una influencia a la hora de sumergir cualquier actividad creativa, sobre todo, y pues supongo que en este caso no es la excepción. Y pues sí, uno de mis grandes intereses artísticos pues sería la estética del horror y lo fantástico, algo que intento mucho plasmar en mi escritura. Aunque tengo, digamos, una mayor inclinación por la narrativa, también pues aunque ya desde la posición como del outsider también he llegado a explorar pues la ilustración y también la creación audiovisual. Y este año, como tú comentas, pues esperamos publicar ese segundo libro, que en este caso es una novela ilustrada por el artista John James Marín, que también ha explorado mucho el horror y que en este caso pues nos enfrentamos a una historia que tiene una mezcla de horror y de ciencia ficción. A mí me parece que es como una novela que podría definirse como el resultado de juntar la pandemia, Kafka, Cronenberg. Es, digamos, una conjunción allí de varias de mis inquietudes. Esa escritura pues nació de un reto creativo que me impuse a principios del año pasado, bueno, más o menos, durante la primera pandemia de las sucesivas que hemos enfrentado pues a partir de este contexto también caótico en el que estamos. Se titula Suite de Atrocidades y el reto consistía en escribir un relato por día con una palabra al azar, un relato corto. La sorpresa fue cuando sin proponérmelo, pues esos relatos empezaron a integrar, terminó siendo como una especie de novela cuentada, por así decirlo, y digamos a tener una coherencia temática y también un rasgo, pero sin perder ese rasgo tan propio del cuento que es lo antológico, ¿no? Esto de que cada capítulo sea autoconclusivo y pues sea una exploración de un tema en particular. Es una novela escrita, como decía, pues en tiempos de pandemia y pues es un poco difícil de reseñar brevemente, una historia en la que de alguna forma exploro varias de las cuestiones a las que nos hemos volcado pues a partir de la pandemia. Intento poner sobre la mesa pues qué podría traer esto a nuestra mente, ¿no? La fragilidad del cuerpo humano, la fragilidad del orden social, la falta de control también que estamos enfrentando frente a los espacios sobre los que creíamos tener cierto o en un relativo poder. Entonces es una historia, como decía, de ciencia ficción en la que se respiran todas estas inquietudes y en la que los protagonistas, al estilo de La Casa Tomada, van viendo cómo el horror va tomándose los espacios y el propio cuerpo. Entonces, bueno, sí, digamos que ahí concluye un poco con tu pregunta y con algunas de esas inquietudes y experimentos que me gusta realizar a la hora de enfrentarme pues a la hoja en blanco. Gracias, Jeff. Antes de dar la palabra a Gio, me gustaría que todos, si tienen la posibilidad de tener su libro, escribieran un párrafo para que en la siguiente ronda pudieran leernos y conocer un poco más de su estilo. Ya llegando a Gio, Giovanni Jaramillo, me gustaría mucho que nos contaras sobre ese caos que ves, y no solamente aquí a nuestro alrededor, siendo ciudadanos de este país extraño, sino
un poco más amplio, estando en la frontera entre México y Estados Unidos, estando en Venezuela, estando en Cuba, y escribiendo todos estos libros que te han posibilitado una expresión allí. Cuéntanos ese caos que has habitado, esas distancias de identidades, esas dificultades que hay para hablar con ellos o incluso para encontrarse. Bueno, un saludo también para ti, Alejandro, para la Feria del Libro de Manizales y para los compañeros y la compañera acá que de una u otra manera consolidamos la familia Fallida, ¿no? Qué cosa tan interesante esa. Parece muy chévere. Bueno, resulta que yo en algún momento de mi vida quise empezar a escribir, como que no encontré otra opción para poder ser algo o alguien. Y lo que hice fue, de una u otra manera, mezclar la sociología con el periodismo y lo que salió fue literatura, dicen, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que estaba escuchando muy atentamente a lo que decían los compañeros, la compañera, y retomaba, digamos, como varias cosas, ¿no? Primero, la literatura proviene de personas que viven en sociedad, entonces en sí misma la literatura puede establecer puntos de encuentro con lo que es la sociología. Una obra literaria leída desde una óptica, desde lo social, digamos, es sociología básica. Por más de que nos tiremos a pensar en ciencia ficción, nos tiremos a pensar en literatura erótica, qué sé yo, tantas variantes que hay, terminan siendo fórmulas de interpretación y de acercamiento a eso que llamamos la realidad social, ¿no? En esa medida, pues, ¿a qué nos estamos enfrentando todo el tiempo? Al caos. El caos, el azar, como ese principio, digamos, de trabajo artístico, ¿no? Creo que muy pocas personas se tiran, retomando lo que decía Jeff, a la hoja en blanco, se arrojan a la hoja en blanco completamente desnudos diciendo como, bueno, realmente quiero escribir porque me siento tan bien, puede ser el caso, ¿no? Pero hay un caos, hay algo que funciona como una licuadora adentro, que es el que te está diciendo como, hey, maestro, maestra, a ver, deja salir toda esta basura, deja salir toda esta porquería, o deja salir también toda esta belleza para poder encontrar de pronto esa cuadratura del círculo que tiene que ver con lo que tú quieres decir, ¿no? Y sin duda el caos puede ser también supremamente mentiroso, pero recordemos que la mentira también ayuda a que de alguna manera sobrevivamos a la verdad. La verdad que es ese espacio tan oscuro, la verdad que es el lugar que buscamos también los periodistas, en el caso de Carlos, ¿no? En donde estamos buscando no la palabra precisa, no el adjetivo exacto, sino lo que estamos buscando es la verosimilitud. Y cuando buscamos la verosimilitud, pues nos estamos entrando en un problema que es una barbaridad, porque realmente cuando escribimos ficción, tenemos que ponernos a pensar en dinámicas lógicas. La ficción no es otra cosa que la búsqueda de una lógica para que sea aparentemente real. Pero cuando nos vamos a mirar la realidad como periodistas, como cronistas, como simples observadores, nos damos cuenta que todo es caótico. Cuando escribimos una crónica, realmente estamos confiando más en el devenir de los hechos que nos exceden a nosotros y puede que nos encontremos con que es una realidad demasiado absurda, demasiado loca, caótica, ¿no? Y eso es un espejo puntualmente de lo que es la sociedad. Además, que literariamente pareciera que entre más inverosímil nos parezca algo, tenemos que tener la plena certeza de que más real es. No se trata de buscar la inverosimilitud, porque la inverosimilitud está a la vuelta de la esquina. Está por una calle de Envigado, está por la carrera séptima en la ciudad de Bogotá, está por la, qué sé yo, en cualquier calle de Pereira, de Manizales, y ahí está la inverosimilitud. Está esas cosas que tienen que pasar por nuestro matiz para poderlo proyectar de alguna manera narrativa, ¿no? Entonces, me parece que es como ese punto intermedio, como ese filo en la navaja, lo decíamos recién en un conversatorio que tuvimos también con Fallidos, algunos de los compañeros que están acá en esta conversación, ¿por qué lugar se está moviendo quien escribe, no? Porque hay muchas cuestiones, y le tomo la palabra a Palomo Riaño, cuando decía como que justamente todo proviene desde la realidad. Y no caer en la autoficción, aunque caer en la autoficción no me parece que sea algo que sea negativo o algo así, pero realmente todo el tiempo estamos matizando todo lo que nos pasa a nosotros o lo que nos pasa a la sociedad, al círculo que nos rodea,
para poderlo de alguna manera proyectar en nuestra escritura, ¿no? Entonces, dentro de los libros que se han podido publicar con Fallidos, Sur y Sal, que son 2 antologías de cuentos, se prepara una que es Sol, una trilogía, y siempre, digamos, como que está esa búsqueda de lo que parece que puede llegar a generar un sentido ante todo el sinsentido en el que estamos, ¿no? Un país en caos. Pues bueno, si el país está en caos, pues pensemos en cómo carajos estamos los individuos. Pues estamos de la cabeza, estamos re locos todos, porque nosotros somos los que de alguna manera nos dejamos administrar por ese caos, porque no tenemos otra opción, y lo que hacemos es gestionarlo. Puede ser que la necesidad de escribir un libro, la necesidad de pintar un cuadro, la necesidad de escribir un guión y rodar una peli, tenga que ver específicamente como con la búsqueda de lo que podría llegar a ser ese sentido, ¿no? Esa lógica que nos permita no tirarnos, no arrojarnos por el balcón o no arrojarnos al metro o al Transmilenio o a la moto, pues. Entonces, en esa medida, creo que el tema del caos es sumamente particular, ¿no? Siempre también lo hemos dicho en las conversaciones con Alejandro, y tiene que ver, a mí me encanta muchísimo el punk rock y eso es caos, ¿no? Hay muchas bandas que tienen el adjetivo, pues, de caos, el adjetivo no, la palabra caos, y eso de alguna manera lleva como a decir como, bueno, realmente provenimos del caos, vamos a parar en el caos, pero en algún momento le damos un modelo de organización para generar más caos. Y así, bueno, nos vamos al carajo. Pero bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Gio. Enseguida nos lees, porfa, algo de caos de tu cuento. Mauro, me gustaría que en ese juego que nos pone Gio de la locura, qué tan real es la locura, qué tan salida de la ficción o qué tan inventada realmente son estas historias a las que tú llegas o que te regalan. Y además de que nos leas un párrafo para conocer un poco tu estilo, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué tan real es la locura? Bueno, yo siento que estamos asistiendo actualmente a sociedades cáncer. Digamos que de alguna manera intento en cada relato particularizar una esquina, si se quiere, de lo que es la terminología del loco. Desde lo técnico, desde lo diagnosticado psiquiátricamente o desde lo que coloquialmente uno conoce por las calles como el loco. Cuando uno va por un andén y de repente mira hacia la otra acera y dice tremendo loco. Es decir, todo ese tipo de elementos creo que me han servido un poco para posibilitar el libro. Siento que deambulan por los andenes una serie de destechados que pues de alguna manera fueron acorralados por un ejercicio que tiene que ver no solamente con lo individual a partir del otro, sino con lo social, con las instituciones, con el Estado, con la actualidad, ¿no? Digamos que estamos asistiendo a unos tiempos que, como lo decía alguno de los compañeros, son tiempos de entropía, pero hasta la misma entropía de alguna manera tiene una organización, y lo que intento un poco es acercar la locura que está en la realidad, es decir, estos son personajes arquetípicos, hay muchos moldes allá afuera, cada uno de los que estamos acá presentes, incluso yo, de hecho hay un cuento acá que no voy a revelar, que es un desteche mío, es decir, es un poco cerrar el portón de la casa, salir y caminar los andenes de las urbes que transitamos diariamente, y creo que ahí están las historias, en una esquina, en un andén, una lata de cerveza al pie de un poste de luz, un bar abierto a las 2 de la tarde. Es decir, hay una serie de elementos allí que uno se encuentra y que pues ahí están estos destechados, ¿no? Gente que se quedó sin techo, coloquialmente hablando, simbólicamente hablando, ¿no? Un poco eso. Voy a compartirles un párrafo porque yo sé que los tiempos pues apremian. Este es un cuento que se llama Ava. Es la historia de un estudiante de matemáticas de una universidad pública de acá de Bogotá, un personaje ficcional que se enamora de su actriz porno favorita. Tiene un epígrafe de Ava Dalus que dice, oh my God. Empecé a seguirla en Instagram. Imaginaba que era el amigo con el que dormía en su casa. Ava se fue transformando para él en un deseo que quería ver repetido en las chicas de su clase, en sus maestras,
en las mujeres que aguardaban su turno en las cajas registradoras del súper o en las salas de espera de los centros médicos cuando iba por algún problema de salud. Creía ver su rostro y sus nalgas apretándose contra él en el sistema de transporte masivo y llegaba incluso a pronunciar su nombre muchas veces para llamar a alguna chica cualquiera por alguna razón cualquiera. Los rostros de las mujeres se confundían cuando se dirigía a ellas con ese nombre de origen hebreo, significado de vida, y no sabían cómo asimilarlo. Seguramente ya nos hemos hermanado con la cultura de la muerte. Y ese asunto de la existencia se ha vuelto tan mecánico, tan despreciativo. O quizá ya estamos tan muertos que nos asusta la idea de que alguien por ahí de sopetón nos aviente la vida en la cara. Lo cierto es que Ava empezó a ser real en su cabeza. Tuvo la capacidad de hacerla existir en sus universos mientras se masturbaba con sus películas por las noches. Con todo ese antecedente no fue difícil el enamoramiento sorpresivo cuando llegó Natalie en quinto semestre a su clase y pudo verla entrar al aula contoneándose. El parecido con Ava era evidente. Sí, definitivamente la que gemía en la pantalla de su ordenador en las noches alucinadas era la misma que se empezaba a sentar unos pupitres más allá en su curso. Lo primero que hizo cuando pasó por su lado fue verle por largo tiempo el vaivén de sus nalgas acariciando la tela de la falda que llevaba, imaginando unos panties bien ajustados cubriéndole el sexo, un lugar que volvió soñado. Entonces cerraba sus ojos y la proyectaba en su cabeza, quitándole lentamente las tangas, oliéndolas en toda la línea, embriagándose de sus esencias, de esos olores marinos que lo calentaban rápidamente. La erección era apenas lógica después de esas lucubraciones. Se enamoró de sus formas apenas la vio. Las clases ya no fueron las mismas. Los libros, los escritos juiciosos, los trabajos felicitados por sus profesores y sus compañeros se agotaron. Las fórmulas algebraicas, la teoría de la medida, la campana de Gauss, el factor integrante y todos los números en general se fueron juntando en la cornisa hasta despeñarse por el precipicio. La matemática pura, que siempre había soñado hacer una sola con él, se fue diluyendo en sus numeraciones infinitas hasta convertirse en tetas, sexo, ella. Todo se fue yendo paulatinamente a la mierda. El cuerpo le había ganado a las formas rígidas. Seguro que Pitágoras lo sabría perdonar. Poco eso. Gracias, Mauro. Le doy la palabra a Elber. Hay algo que te he dicho con la intimidad, de poder tener esos escritores vivos. Me gusta que te leas muchos escritores muertos también, de grandes cuentistas policíacos, pero me gustaría que al leerlos uno de tus cuentos nos contaras qué más hay detrás, cómo llegas a él. ¿Me repites esa última pregunta, Alejandro, por favor? Que me gusta cuando los escritores están vivos, porque es bonito leer a Kafka, Joyce, pero cuando están vivos pueden revelar y la interpretación puede reducirse, que nos reveles algo de ese que nos quieres leer, de dónde sale. Bueno, voy a leer primero un fragmento. El fragmento es de La noche de las ventanas abiertas, que es el título que lleva el libro. Ese es el cuento, ¿no? Las instituciones responsables, trabajadores sociales, psicólogos, abogados y curas acosaron al niño de 4 años con sus estudios y papeleos. Fuimos a visitarlo y el niño ya no era un niño de 4 años, sino un niño de 4 años cuestionado por su pueblo. Él mismo ignoraba ser sobreviviente de una tragedia familiar. La psicología y la psiquiatría decían que era el asesino. Asesinato modesto y limpio, puro, propio de un niño de 4 años. Que alguien le saque el arte, una navaja fina, la cicuta fabricada en casa, extracto de yuca, quizá cáscara de papas, cianuro artesanal, una obra maestra. Los médicos y los investigadores floridenses dijeron que la familia tenía arsénico y baba de caracol en el hígado y la sangre. ¿Cuánto? Dosis suficientemente letal. Bendito Dios, los curas. Un ángel cuida a este niño. El Señor Todopoderoso cuida su estirpe. Pobre estirpe fallida. Sin conclusiones, no hubo disparos ni puñaladas. Fue repentino, igual que un viento gélido y maligno. Pasó por la casa y tumbó uno a uno, ángel de la primo, segundo, tercerogenitura, un viejo conocido de Moisés el hebreo.
El niño no lloraba, dijo la policía. Intentaba despertar a su madre boca arriba en la cocina, con la leche derramada en el vientre y una mano puesta en el corazón. Señal de infarto. ¿Cuántos muertos se necesitan para una masacre? Un cualquiera construyó la realidad desde su rumor, un poseso. Bueno, en este cuento yo uso un poco de la literación de Paul Auster en Tombuctú y un poco de la ciudad de la noche atroz de Rudyard Kipling, en el estilo, en el ritmo. Pero digamos que en el fondo ya lo que es el crimen, pues ahí está un poco evidente lo que es la atrocidad, lo que sucede en Colombia, ¿no? Es decir, acá todo el tiempo hay un crimen y todo el tiempo hay una masacre y nosotros, repito otra vez lo de Mauricio, y es que nosotros lo normalizamos, pero peor es que no nos afecta sino cuando está cerca, cuando es alguien de nuestros afectos quien lo sufre. Cuando es lejos es como tan normal, tan natural. Y entonces, en ese sentido, en el fondo siempre están estos autores que de alguna forma intentan arquetipar y registrar el arquetipo del asesino, registrar el arquetipo también de la víctima. A mí me gusta mucho pensarme a través de las víctimas. Y aunque, digamos, uno trata de alguna forma de revivir o repetir lo que otros autores hacen, autores como, que a mí me gusta, como Cormac McCarthy, que es uno de los que siempre quisiera imitar, Ambrose Bierce o el mismo Kipling, siempre uno termina haciendo algo totalmente diferente. Ya lo que de alguna forma sí queda registrado después del ritmo y el estilo, como te digo, que son esas voces aliteradas, ¿cierto? Pero en últimas uno termina hablando de la realidad. Y mencionabas un poco lo del caos, y en este libro de La noche de las ventanas abiertas, me pasa mucho que primero establezco las reglas, y la regla es siempre la ética y la moral, ¿no? El derecho, la ley. A propósito de lo que mencionaba Mauricio de la entropía, y es como la ley sirve para trazar esa línea sobre la que se establece un supuesto orden, pero en realidad detrás de esa línea siempre hay caos. Gracias, Manu. Quisiera darle la palabra a Welly para que nos lea un fragmento, también para que nos cuentes un poco qué tanto le debes a la realidad, qué tanto agradeces eso que nos cuentan. ¿Eres una escritora de oídas o eres una escritora más imaginativa? Bueno, voy a leer un fragmento del cuento La Mini, que está en la antología del libro de cientos. Y pues luego conversamos sobre lo otro. Mire usted, creo que no le dolió. La bocanada del fuego le atravesó la nuca y cayó de rodillas sobre el pasto. Su cuerpo se movía como marioneta. De pronto se aflojó y cayó en un pozo de orina. El callejón estaba solo. Cuando entró a la casa no había amanecido. Jessica tenía aún puesta la minifalda verde y los zapatos y leía en una servilleta. Sonreía, sin mirarme, y como si dijera, está lloviendo, musitó. No creo que matar resuelva algo. Amor, fíjate que sí lo resuelve, le respondí, y me acerqué como si fuera a acariciarla. Ella me miró con fingida inocencia, arrugó entre sus dedos la servilleta, hizo ademán de pararse, estiró sus brazos como para abrazarme, pero no le di tiempo. Otro fogonazo y sobre sus zapatos, regalo de una amiga, cayeron las piedritas azules de su collar. Han pasado 10 años y recuerdo esa noche como si fuera hoy. La gente empujaba para entrar. De pronto la vi, muy pegada al andén. El amarillo le lucía más que nunca. La miré, casi chorreando babas. ¡Qué milagro! ¿Qué hay, negro? ¿En qué andás? Volteé la cabeza para ver al dueño de la voz inconfundible. Como si no hubiera pasado nada, nos dimos la mano. Besó a Jessica en la mejilla y nos invitó a compartir mesa.
Yo estaba cabreado, pero la sonrisa de Jarano y su brazo por encima de mi hombro me calmaron. Al rato llegaron otros dos del convito del ayer. Nos abrazamos como lo que éramos, amigos. Él pidió Johnny Walker y pasada la ronda de burlas por salir a bailar con mujeres sin plata, comenzaron a llenar los vasos como si fueran agua. Por encima se escuchaba la voz de Willy Colón y nos pusimos a recordar pendejadas. Luego tocó escuchar a Bejarano y a su próximo viaje. Yo estaba alegre de volverlos a ver, pero ante todo secretamente feliz de volver a verla, a ella, de sentirla tan cerca. Jessica tenía cara crucificada, él la sacó a bailar. ¿Quién sabe cuál de tantos chistes le hizo efecto? Ella ladeaba la cabeza, coqueteaba, sonreía. En la tercera pieza, la mano pesada de Bejarano se resbaló hacia sus nalgas. Ella siguió riendo sin fijarse, ni en mí ni en nadie. Bueno, este cuento, convengo con lo que ha dicho Gio y lo que han dicho las conversaciones que pues, se han sostenido con los otros compañeros, de que pues en cualquier momento y en cualquier parte nosotros, los que nos gusta escribir, recogemos retazos de realidad y muchas veces hay que revisar lo que está pues más cercano, porque no se necesita ir muy lejos, porque en todas partes puede pasar algo que supera la ficción en realidad y que hace parte de esos, entre comillas, caos, o en ocasiones microcaos, o esos desórdenes ordenados, muy bien ordenados, que se representan de una u otra manera en la cotidianidad. Esta historia se recrea pues en una Cali, por el contexto puede ser atemporal, pero podría también situarse en una época de muchísimo caos y violencia en la ciudad. Y recrea sitios muy icónicos de Cali, que aún son muy visitados por las personas y por todas las personas que disfrutamos o disfrutan bailar, y tiene que ver con un caos también social de un grupo de hombres que está en torno a conseguir dinero, de alguna manera posiblemente no tan fácil, pero pues en el mundo común y corriente le decimos dinero fácil. Y recrea esas historias que sucedieron y pueden suceder en cualquier parte de Colombia, particularmente en las ciudades grandes, han sucedido. Me preguntas, Alejandro, si soy escritora de oídas o soy escritora ficcional. Yo creo que hay una mezcla de las dos. Yo creo que, pues no solamente yo creo que a nosotros nos gusta ser chismosos, o sea, que nosotros somos chismosos por naturaleza y supremamente metidos. Eso, pues, me perdonan, pero yo creo eso. Yo no estoy, no he dicho, un escritor que no sea chismoso ni metido, yo no le quito mucho. Yo, pues, no sé, yo siento que esa manera de entrar a fisgonear la vida de las personas es la que nos saca pues todas esas pequeñas cosas que tenemos allí que luego llevamos a un relato, o a un cuento o a una novela. En particular esta historia es traída de algo, es completamente ficcional, pero es traída de una conversación que escuché en un patio, o bueno, se llama garaje o guarda de vehículos públicos, como una pequeña terminal de buses en Cali. Y accidentalmente fui allá a hacer una diligencia y estaban dos personas arreglando un vehículo, una estaba debajo del vehículo y la otra sentada a su lado, y le estaba contando que había salido alguien de la cárcel y era un compañero de trabajo. Y yo terminé de hacer la diligencia, bueno, pero sinceramente me quedé ahí escuchando. Y la historia era esa, de una persona que había matado a alguien por el carro del patrón, que era una Mini Cooper. Entonces, en este caso sí son relatos y situaciones que se traen de la realidad muchas veces, pero obviamente uno le da ese toque que cada escritor o cada persona quiere para que produzca pues un efecto en el lector, ¿no? Y cada cual lo pone en su luz, en su manera de hacer que un poco las palabras brillen con luz propia. No siempre pues se logra, pero eso es lo que uno intenta. Y eso es lo que intenté al hacer este cuento,
y al hacer los otros cuentos de ese relato, de ese libro, perdón. Y lo que de alguna manera pues se busca como escritores y se busca, digamos, o he buscado con el grupo de trabajo que pertenezco en Cali, un grupo de trabajo literario, una tertulia de trabajo literario que pues valga la pena decir que está próxima a publicar su próximo libro y que también relata, son relatos de ciudad con historias de microcaos o de desórdenes ordenados. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Wendy. Quisiera la palabra a Carlos Casares. ¿Qué nos quieres leer y compartir? Vale, Alejandro, pues voy a optar por leer una parte del cuento que titula el libro. Pues el libro tiene un nombre muy largo, es Refracciones de verano y otras inconveniencias de un reflejo maltrecho. En este caso voy a leer el cuento que se llama solo Refracciones de verano, es el que abre el libro y empieza de esta manera. Duró 15 minutos callada, el tiempo que tardó en llegar la comida. La luz de la vela dibujaba una llama en su rostro. El movimiento era perpetuo, como la máquina perfecta. La llama se había vuelto parte de aquel cuerpo detenido y en silencio. En ella, la que ordenaba la luz, que era ella la que ordenaba la luz en qué dirección desplazarse, como una gran prisma dueña de la realidad. ¿Para qué vinimos acá?, rompió el silencio. Quería recordaras el lugar donde nos comprometimos, le dije. Lo recuerdo a diario, respondió de inmediato. El mesero llegó con los platos, los puso en la mesa y preguntó si queríamos vino. Asentí con la cabeza y el joven se dispuso a servir. Ella lo detuvo frente a su copa. Yo no quiero, gracias, le dijo sin mirarle. ¿Qué pretendes con esa actitud? Él solo quiere atenderte, respondí. El mesero seguía de pie frente a los dos. No quiero vino, tú eres el que pretende estupideces. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí?, dije. ¿Puedo retirarme?, interrumpió el mesero que continuaba mirándonos. Sí, respondí, muchas gracias. Sus ojos estaban ardiendo. La llama de la vela fue absorbida por su mirada, un intercambio de plasma digno de los cuerpos astrales. Su piel continuaba impecable, ni una gota de sudor pese al calor que hacía en Buenos Aires, lo que se podría decir amable con las cenas veraniegas. Un año atrás nos habíamos comprometido en este mismo lugar. Su mirada había sido la misma y la llama de su cuerpo era incluso más poderosa que la de hoy. Ella quería matarme esa noche, destruirme pieza por pieza, engullirme y escupir mis restos. Quería que fuera suyo y le diera mi alma a cambio de mi vida. Se la entregué sin reparo, la puse a su merced. Celebramos el acuerdo con vino, lo bebimos a borbotones. El restaurante tuvo que echarnos, embriagados por el exceso, exorcizados por el calor del verano. ¿Estás consciente de lo que hiciste?, preguntó, con la mirada puesta en la comida. Prometiste desarmarme, comerme parte por parte y hacernos uno, pero ¿qué hiciste? Me devuelves pieza por pieza, desordenada y desarmada, incapaz de ser algo, de ser alguien, solo un manojo de retazos pegados con hilo, un muñeco fantasma, sin rostro de un pasado. No seas dramática, respondí con rabia. No puedo callar como tú lo haces. Cuéntame qué pasó aquí hace un año. Eras tú quien anhelaba la destrucción, eras tú quien juzgaba mi destino y me condenabas a ser parte de tu alma. Pagar con mis vestigios el encuentro de nuestras miradas. Resolví con calma y el mismo tono. Hubiera querido que la duda se adueñara de su rostro, que mostrara alguna debilidad en su semblante y recordara que esto se estaba acabando por su culpa. Tú lo quisiste así, le dije, llevando mi cuerpo hacia adelante. La servilleta que llevaba en la pierna cayó al suelo, hizo el mismo ruido que salía de la boca de ella. Sobre la mesa aún estaban los platos vacíos que sirven de decoración para los comensales. La copa de vino en mi lado de la mesa tambaleó. Se sostuvo y volvió a su lugar, al igual que yo. Me senté, tomé de la copa con la mano derecha y cerré los ojos. Ella seguía sin pronunciar palabra, sin hacer ningún ruido. Mesero. Su mano se estiró junto a la última letra de su pedido. Mesero. El joven llegó de inmediato, está pendiente de nosotros, siguiendo nuestros movimientos con la mirada. Tráigame esa copa de vino que estaba ofreciendo antes, dijo. El contorno de sus cejas se hizo más agudo. La sombra que la vela dibujaba sobre sus ojos se hizo más oscura, ocultándole tras el fuego rojizo de la llama. Su cuerpo parecía absorber el blanco perlado del vestido que llevaba. Una mezcla de sudor y de perfume impedían que la tela se separara de su piel. Bueno, este es un poco de este cuento que relata como una relación un poco en caos, por eso quería leerlo. Lo que pasa a lo largo de todo el evento es que pareciera que esta es la situación principal, por decirlo así. Dos personas hablando, al parecer enamorados, pero de un momento a otro el caos se sale de la conversación y se apodera de todo el lugar. Esta cotidianidad es reemplazada por el azar y ocurren ciertos acontecimientos que parecieran
totalmente fantásticos, alguien llega, saca un arma, unos tipos se matan entre sí de un momento a otro, y cuando acaba el cuento, este caos que había irrumpido durante todo el relato se vuelve normalidad y se vuelve comodidad, porque los dos amantes pareciera que se reconcilian y olvidan todo ese caos que estaba allí. Entonces, lo que pretendía con este cuento es precisamente tratar de ordenar un caos que se apareció de la nada, apareció con el azar, llegó de improviso, y las palabras, como lo mencionaba en la primera intervención, son como ese intento de asirlo. También creo que siempre hablo de lo mismo, pero el nombre de mi libro de cuentos es muy largo, pero precisamente es como una mofa, como un poco de burla a eso que queremos decirlo todo con las palabras, pero es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay azar, porque hay caos, por diferentes situaciones que nos hacen unos seres supremamente pequeños en la entropía, ¿no? Como lo mencionaba Mauricio hace un momento. Nos hace unos seres que queremos intentarlo, ¿no? Queremos intentar ordenar algo que es imposible de hacer, pero que lo bonito de ello y lo perfecto de la literatura es que el intento persistirá por muchas veces. Vamos a querer siempre alcanzar esa llama de la estética, esa llama de la literatura un poco allí para volver a escribir y continuar escribiendo. Muchas gracias, Carlos. Jeff, te doy la palabra. No te extiendas mucho, Jeff. Claro que sí. Bueno, pues yo les voy a leer un pequeño fragmento de la novela Suite de Atrocidades. Dice así: al cruzar la puerta pude notar que el líquido viscoso que antes había visto fluir por los conductos del agua ahora resbalaba por las paredes del pasillo y se acumulaba en partes del techo, dejando pequeños charcos viscosos en el suelo. El aire estaba sumamente viciado y tuve que avanzar cubriéndome la nariz y la boca. Mientras caminaba por aquel pasaje, pude ver que la mayoría de las habitaciones estaban abiertas. Al acercarme a una de ellas y dar un vistazo, me encontré frente a un hombre tendido en un sofá, quizá dormido, que respiraba agitadamente. El hombre, que estaba sin camisa y tenía el abdomen hinchado, sonreía y mostraba, al igual que yo, una herida bajo las costillas de la cual emanaba un poco de sangre y la cabeza de su parásito. Pude ver que su cuarto también estaba repleto de pequeños recipientes dejados por el suelo y puestos sobre estantes y muebles. Supuse que estos recipientes, que en algunos casos aún contenían agua, habían albergado parásitos recientemente. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta ahí. Pues uno de los protagonistas de mi historia es el cuerpo como espacio anatómico, pero también plagado, bueno, que consideramos a veces propio, pero que a veces está plagado de invasores. En estos tiempos, pues más que nunca. Y pues ese cuerpo que también es punto de partida para la experiencia del horror, ¿no? Entre otros subtextos, ese es uno que está muy presente dentro de esta historia, que tiene mucho que ver con cómo el cuerpo también como espacio es frágil. Tiene que ver con también esa relación que establecemos con la tecnología. También tiene mucho que ver, diría yo, que tiene que ver con la tecnología como refugio, como aquello en lo que se evidencia lo confundidos y desesperados que estamos a veces por encontrar humanidad en una sociedad deshumanizada. Y bueno, creo que entonces hasta allí el fragmento que les quería compartir. Gracias, Jeff. Y para darle la palabra a Gio, remates la sesión. Bueno, pues estaban hablando de estos tiempos aciagos y voy a leer la primera parte de un cuento que se llama Tiempo Nublado y bueno, no termina de la manera más optimista posible, pero vamos a hacerlo. Ayer Toleri me preguntó, ¿hay en el mundo algún país que después de unas elecciones presidenciales o golpe de estado o lo que sea no piense de sí mismo que se está yendo a la mierda? Le respondí que no, que por suerte no hay ningún país en el mundo que no piense de sí mismo que se está yendo a la mierda. Incluso para que un país con todo y gente se vaya a la dichosa mierda no necesita que haya elecciones, ni golpes de estado, ni nada de nada, porque ese abstracto y fragante lugar no es otra cosa diferente que la realización de una inminencia. Es más, haber hablado de países me asqueó. Realmente sé que lo que se está yendo a la mierda es el mundo entero. Eso me lo hizo saber un día mi abuelo, que después de tantos años de muerto sigue jaloneando mis pensamientos. Sin embargo, debo decir que él, más que de una mierda específica, hablaba era del fondo del mar. Una mierda compleja y escabrosa, más melancólica y oscura. Hablaba de un barco que se va a pique ante nuestros ojos, un naufragio que nadie quiere impedir porque de lo que se trata es de deleitarse con la agonía que sugieren los hundimientos.
de sentir placer viendo cómo algo se derrumba, cómo todo arde, cómo todo empieza a convertirse en ruina, cómo todo sigue la lógica natural de la desaparición y se sumerge en el fondo del mar. Citaba a Roma, mencionaba a Napoleón. Agonizar, naufragar, derrumbarse, irse a la mierda, los verdaderos y únicos encantos de la vida, según ese ser extraordinario que fuera mi abuela. Pues creo que nos vamos a la mierda. Muchas gracias a todos y a todas, y a Fallidos, a la Feria del Libro de Manizales, y espero que algún día podamos conocernos todos para brindar con lo que haya por ahí. Gracias, Gio. De nuevo, el agradecimiento a la Feria del Libro de Manizales, que siempre nos acoge y nos apoya a los jóvenes escritores. Pronto estaremos en Cali el 13 y 14 de agosto. Está por cerrar nuestro premio de traducción José Manuel Arango hasta el 15 de agosto. Y espero que nos veamos pronto así. Cuídense mucho y muchas gracias por aceptar la invitación.